Era una noche calurosa en la Ciudad de México. Las calles vibraban con el sonido de los autos, la música saliendo de los bares y el murmullo constante de la gente que, a pesar de la hora, seguía caminando por las banquetas iluminadas por los faroles antiguos. Pero en el interior de una exclusiva mansión ubicada en Lomas de Chapultepec, se estaba gestando un secreto que cambiaría la percepción de dos de las celebridades más conocidas del continente. Canelo Álvarez, el campeón indiscutible de boxeo, había organizado una fiesta privada para celebrar su última victoria. A la reunión asistían políticos, empresarios, cantantes y actores, todos ocultos de las cámaras y la prensa. Era un ambiente de lujo y excesos, donde las botellas de champán se abrían como agua y los rumores viajaban más rápido que los meseros. En un rincón apartado de la terraza, Canelo se encontraba platicando con su círculo más cercano. Vestía una camisa blanca a medio abotonar y un reloj que destellaba cada vez que alzaba la mano. Reía con fuerza, ignorando que alguien observaba su grupo desde la sombra de un árbol frondoso. Esa persona era Shakira. Nadie sabía que ella estaba en la ciudad. Oficialmente, se encontraba en Miami, trabajando en su nuevo álbum. Sin embargo, había llegado a México en un vuelo privado esa misma tarde. No venía por placer ni por negocios. Venía por una razón mucho más personal y peligrosa. Hacía semanas que corría el rumor de una traición, una infidelidad que involucraba a alguien muy cercano a ella y a un personaje inesperado, Canelo Álvarez. Shakira había recibido mensajes anónimos, fotografías borrosas y audios distorsionados que apuntaban a una relación secreta entre su expareja y el boxeador mexicano. El orgullo herido y la sed de venganza la llevaron a colarse en aquella fiesta con la ayuda de una amiga en común. Desde su escondite, observó cómo Canelo alzaba su copa y brindaba por su inmejorable año. La rabia la consumía. En su mente se repetían las imágenes de los mensajes de texto filtrados, las fotografías en habitaciones de hotel, los videos borrosos de siluetas en pasillos oscuros. Tenía que enfrentarlo. No podía seguir cargando con esa angustia. Tomó aire, acomodó su chaqueta negra y se dirigió hacia la terraza principal. La música se detuvo por unos segundos cuando su figura apareció bajo la tenue luz de las lámparas colgantes. Algunos invitados reconocieron su rostro y se miraron entre ellos, desconcertados. Nadie entendía qué hacía allí la estrella colombiana. Canelo, al verla, frunció el ceño. Dejó su copa sobre la mesa y caminó hacia ella, sin perder la sonrisa. Pensó que tal vez era una coincidencia, una visita inesperada o un simple malentendido. Pero en cuanto vio los ojos de Shakira, entendió que había problemas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Canelo, acercándose lentamente. «Creo que tú sabes muy bien por qué estoy aquí», respondió Shakira, con un tono frío y cortante. Los murmullos se intensificaron. Algunos invitados sacaron discretamente sus teléfonos, intentando grabar sin ser vistos. La tensión era palpable. Se podía cortar el aire con un cuchillo. «No tengo idea de qué hablas, Shakira. Tal vez deberías relajarte y disfrutar la fiesta», dijo Canelo, intentando mantener la calma. «¿Relajarme?», replicó ella, dando un paso al frente. «¿Después de lo que hiciste? ¿Después de meterte con alguien que sabía cuánto me estaba destrozando? No vine aquí a bailar ni a brindar contigo. Vine a que des la cara». Canelo la miró por unos segundos en silencio. Su mandíbula se tensó y sus ojos, por un instante, perdieron el brillo festivo. Algunos de sus amigos se acercaron, pero él alzó la mano para detenerlos. «Shakira, no sé qué te han dicho, pero no tengo tiempo para tus novelas», dijo, girándose para marcharse. Fue entonces cuando Shakira lo tomó del brazo con fuerza y lo obligó a volverse. «¿Te parece una novela esto?», espetó, sacando de su bolso un teléfono y mostrando en la pantalla una fotografía de Canelo abrazando a la persona en cuestión en un pasillo de hotel. «¿Quieres que te lo cuente todo delante de ellos? Porque lo puedo hacer». Los presentes contenían la respiración. Canelo apretó los puños. El silencio se volvió insoportable. «Baja la voz», susurró él, acercándose peligrosamente a su rostro. «No pienso callarme», contestó ella, alzando aún más la voz. Entonces, como si una cuerda se hubiera roto, la discusión estalló en insultos, reproches y acusaciones. Shakira lo culpó de traicionar una amistad, de destruir su confianza y de esconderse detrás de su fama. Canelo, por su parte, la acusó de armar un escándalo innecesario y de invadir su espacio privado. Los teléfonos capturaban cada palabra. Algunos invitados se retiraban discretamente, temerosos de que la situación escalara. Y escaló. En un movimiento inesperado,
Shakira empujó a Canelo, que trastabilló hacia atrás, derribando una mesa con copas. El sonido del vidrio rompiéndose hizo eco en todo el lugar. La seguridad se apresuró, pero Canelo se incorporó antes de que lo alcanzaran. ¿Quieres jugar sucio?, gruñó, quitándose la chaqueta. Lo que quiero es que sepas que no le tienes miedo a nadie, contestó Shakira, con los ojos encendidos. En ese momento, los dos se abalanzaron uno sobre otro. Los guardias intentaron intervenir, pero fue inútil. Canelo, con su experiencia de boxeo, esquivó un intento de bofetada y sujetó a Shakira por las muñecas, sin ejercer demasiada fuerza. Ella, furiosa, le escupió al rostro. «Eres un cobarde», gritó, retorciéndose para soltarse. La música había cesado por completo. La terraza estaba en caos. Nadie sabía cómo había llegado a ese punto. Algunos intentaron calmar a Shakira, otros hablaron con Canelo, pero ninguno lograba separarlos. Y entonces, como si fuera una escena sacada de una película, la policía llegó a la mansión. Alguien había llamado alertando de una pelea y posible escándalo. Los oficiales irrumpieron en la fiesta, dispersando a los curiosos. Al ver a los uniformados, Canelo soltó a Shakira y se alejó, limpiándose el rostro. Ella, sin perder la postura, alzó la voz. «¿Ahora sí tienes miedo? Porque esto apenas empieza». Canelo no respondió. Simplemente miró a los policías, negó con la cabeza y se dirigió hacia el interior de la casa. Shakira, sin esperar más, salió de la mansión escoltada por su amiga, dejando a todos en shock. Y eso solo era el comienzo. La noticia explotó en las redes sociales antes del amanecer. Videos borrosos de la pelea, fotografías de Shakira saliendo de la mansión con el rostro desencajado y el audio distorsionado de insultos cruzados inundaron Twitter, Instagram y TikTok. En cuestión de horas, los medios comenzaron a especular sobre lo ocurrido. Nadie tenía la historia completa, pero todos hablaban de ella. La imagen de Canelo Álvarez, siempre impecable y carismático, comenzó a tambalearse. Mientras tanto, Shakira se convertía en el centro de atención por un escándalo que nadie habría imaginado. Los programas de farándula se dividían entre quienes la defendían y quienes la acusaban de haber armado una escena para llamar la atención. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa pelea pública, había una historia aún más oscura. Al día siguiente, Shakira permanecía en una habitación de hotel en Polanco. No había dado declaraciones ni respondido mensajes. Solo unas pocas personas sabían su paradero. Su amiga Mariana, quien la había acompañado a la fiesta, trataba de convencerla de regresar a Miami. «Esto ya se salió de control, Saki», dijo Mariana, sentada al borde de la cama. «Los abogados de Canelo están buscando demandarte». «Que lo hagan», contestó ella, con los ojos fijos en la pantalla del celular. «No voy a quedarme callada después de lo que descubrí». En su teléfono, Shakira tenía más que fotos y mensajes. Durante semanas había recopilado pruebas de una red de apuestas clandestinas y chantajes que involucraban a varias celebridades y empresarios, con Canelo en el centro de todo. Al principio, pensó que eran rumores, pero tras la traición decidió investigar por su cuenta. Había contratado a un detective privado en Los Ángeles, quien le proporcionó nombres, fechas y transacciones bancarias sospechosas. Lo que empezó como una venganza personal se había convertido en una conspiración de alto nivel. «¿Sabes quién estaba en esa fiesta anoche?», preguntó Shakira, sin apartar la vista del celular. «¿Quién?», preguntó Mariana. «Un ministro, dos empresarios metidos en negocios turbios y un jugador de fútbol que está apostando en partidos amañados. Y todos conectados con Canelo». Mariana la miró, atónita. «¿Vas a exponerlos?». «Claro que sí, pero a mi manera». Mientras tanto, en la mansión, Canelo discutía con su equipo legal y de relaciones públicas. La versión oficial era que había sido una discusión por un malentendido personal, sin violencia. Pero las imágenes lo contradecían. «No puedes dejar que esto crezca», le dijo su abogado, un hombre mayor de cabello gris. «Si ella muestra lo que tiene, no solo se va tu carrera, se lleva a medio México». Canelo se pasó las manos por la cara. Había subestimado a Shakira. Pensó que sería una rabieta de una noche y que al amanecer todo quedaría olvidado. Pero ahora, la situación amenazaba desde todos los frentes. «Encuéntrala», ordenó, mirando a uno de sus hombres de confianza. «Quiero saber dónde está y quién más sabe de esto». El hombre asintió y salió de la habitación sin decir palabra. Mientras tanto, en un café discreto de la ciudad, Shakira se reunía en secreto con su contacto.
Era un periodista freelance, especializado en investigar figuras públicas. Se llamaba Diego y llevaba meses tras los pasos de una red de corrupción en el deporte. No sabes en qué lío te metiste, le advirtió Diego, tras revisar los documentos que Shakira le entregó. Ellos se metieron conmigo primero, respondió ella. Solo quiero que se sepa la verdad. Diego hojeó las fotos y transacciones. Lo que veía era suficiente para encabezar portadas en toda América Latina. Podríamos desaparecer por esto, dijo él, nervioso. Entonces hagámoslo rápido. Mientras planeaban la filtración, los hombres de Canelo ya lo seguían. Mariana, que había notado un auto sospechoso fuera del hotel, le había enviado un mensaje de advertencia. «Te encontraron», decía el texto. Diego lo leyó y palideció. «Tenemos que salir de aquí». Shakira guardó los papeles en su bolso y salieron por la puerta trasera. Tomaron un taxi y se dirigieron a una pequeña oficina de prensa independiente donde Diego solía trabajar. Allí, subieron toda la información a un servidor cifrado. Pero justo cuando se disponían a enviar los archivos a los medios, la puerta se abrió de golpe. Canelo, acompañado por dos de sus guardaespaldas, entró con el rostro endurecido. «Te lo advertí», dijo, mirando a Shakira. Ella no se movió. «Si tocas esos archivos, te juro que esto no queda aquí», amenazó él. Diego intentó intervenir, pero uno de los guardaespaldas lo inmovilizó contra la pared. «¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme otra vez?», retó Shakira, plantándose frente a Canelo. Él la miró fijamente. Por un instante, en sus ojos asomó algo parecido al miedo. Sabía que ella tenía las pruebas, y que, si salían a la luz, no habría patrocinador ni aliado político que pudiera protegerlo. «Dame ese bolso», ordenó. «Ven por él», contestó ella. Entonces, sin previo aviso, uno de los guardaespaldas intentó arrebatárselo. Shakira, preparada, se hizo a un lado y lo golpeó con una lámpara de escritorio. El hombre cayó al suelo. Diego aprovechó el caos para correr hacia la computadora y presionar enviar. Los archivos comenzaron a transferirse. Canelo se lanzó hacia él, pero Diego logró arrojar el teclado por la ventana antes de que lo alcanzaran. «Demasiado tarde», gritó Diego. Canelo, furioso, se detuvo. Su respiración era pesada y sus puños cerrados. Shakira lo miró con una mezcla de rabia y triunfo. «Te dije que no le tengo miedo a nadie». Canelo se giró hacia ella, pero en ese momento las sirenas de policía sonaron afuera. Los vecinos habían alertado de gritos y golpes. Los hombres de seguridad se miraron entre sí. Canelo sabía que no podía quedarse allí. Sin decir una palabra, hizo un gesto a sus guardaespaldas y salieron por la puerta trasera. Shakira y Diego permanecieron en la oficina, jadeando. Cuando los policías entraron, solo encontraron a los dos rodeados de documentos y una computadora parpadeante. La oficial a cargo preguntó: «¿Qué está pasando aquí?». Shakira, sin dudarlo, respondió: «Estamos haciendo justicia». Y aún faltaba mucho por contar. Las noticias no tardaron en reventar. A la mañana siguiente, los principales portales de noticias publicaron los documentos filtrados. Los titulares eran demoledores: «Red de apuestas ilegales y corrupción en el deporte mexicano. Canelo Álvarez señalado como cabecilla». Las redes sociales explotaron. Los nombres involucrados salieron a la luz uno tras otro. Empresarios, políticos, futbolistas, influencers. Era una tormenta mediática sin precedentes. Canelo se encerró en una de sus propiedades fuera de la ciudad. Apenas recibía llamadas. Su equipo legal trabajaba frenéticamente para detener la difusión de los documentos, pero era inútil. Una vez en Internet, ya era imposible borrar todo. Mientras tanto, Shakira y Diego se ocultaban en una casa segura en las afueras. Ambos sabían que no estaban a salvo. Las personas que habían sido expuestas no se quedarían de brazos cruzados. Pero Shakira no se arrepentía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado el control de su vida. «¿Te das cuenta de lo que hiciste?», le dijo Diego mientras revisaban los reportes noticiosos desde una laptop vieja. «Lo sé, y volvería a hacerlo». Diego asintió en silencio. Había sido valiente, más de lo que muchos en su posición se habrían atrevido. Pero el asunto no había terminado. A media tarde, recibió un mensaje anónimo en su celular. Un video. En él, se veía a Mariana, su amiga, atada a una silla en una habitación oscura. Una voz distorsionada decía: «Devuélvenos lo que es nuestro o ella pagará las consecuencias». Shakira palideció al verlo.
La rabia se transformó en angustia. No, Mariana. Diego intentó calmarla, pero ella ya estaba de pie, buscando su chaqueta. Voy a buscarla. No puedes. Es una trampa. No voy a dejarla, contestó ella con la voz quebrada. El video incluía una dirección en la periferia de la ciudad. Diego intentó convencerla de llamar a la policía, pero Shakira sabía que en ese nivel de poder y corrupción no podía confiar en cualquiera. Tenía que hacerlo por su cuenta. Se armó de valor, respiró hondo y salió de la casa con Diego tras ella. Alquilaron un coche y condujeron sin hablar, solo con el sonido de su respiración y el rechinido del asfalto bajo las ruedas. Llegaron a una vieja fábrica abandonada. La zona estaba desierta. El lugar olía a metal oxidado y humo rancio. Voy contigo, dijo Diego. No, quédate en el auto. Si no salgo en 20 minutos, publica todo lo que falta. Diego quiso protestar, pero entendió que no la detendría. Shakira avanzó hacia la fábrica. Su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Las manos le temblaban, pero no daría marcha atrás. Dentro, la oscuridad era espesa. Solo algunos rayos de luz se colaban por las ventanas rotas. Avanzó despacio, escuchando cada crujido del suelo. «Mariana», llamó en voz baja. Nada. Entonces, una silueta se movió a su derecha. Shakira giró, lista para defenderse, pero era Mariana, sentada, amordazada y con las muñecas atadas. «Dios mío», corrió hacia ella. Comenzó a desatarla, pero escuchó pasos detrás. «Te lo advertí, Shakira». Era Canelo. Salió de entre las sombras, con el rostro desencajado y los ojos inyectados de odio. «Arruinaste todo. Esto nunca fue tuyo», le escupió Shakira. Canelo hizo una señal, y dos de sus hombres la rodearon. «Devuélveme lo que falta. Sabes que tienes copias. Esto se acaba ahora». Shakira se puso de pie, protegiendo a Mariana detrás de ella. «No pienso entregarte nada». Canelo avanzó, y sin previo aviso, la golpeó en el rostro. Shakira cayó al suelo, aturdida. Mariana gritó tras la mordaza. Canelo se agachó junto a ella. «No sabes en lo que te metiste». Shakira, sangrando por la comisura del labio, sonrió débilmente. «No, Canelo, el que no sabe eres tú». De pronto, una serie de sirenas rompió el silencio. Las patrullas rodearon el lugar. Los hombres de Canelo intentaron escapar, pero eran demasiados oficiales. Gritos, disparos al aire y caos. Canelo se incorporó, furioso. «¿Qué hiciste?», gruñó. «Transmití todo en vivo», susurró Shakira, señalando discretamente una diminuta cámara en su chaqueta. En efecto, Diego, desde el coche, había iniciado una transmisión en vivo desde las redes de la cantante. Miles de personas vieron en tiempo real cómo la golpeaba, cómo mantenía a Mariana cautiva y cómo amenazaba. Los policías irrumpieron. «Al suelo todos», gritaron. Canelo intentó resistirse, pero 4 agentes lo redujeron. Mariana fue liberada. Shakira, tambaleante, se apoyó contra una columna mientras la policía aseguraba el área. Diego corrió hacia ellas. «Lo lograste», dijo, abrazándola. Shakira cerró los ojos un instante, permitiéndose respirar. Sabía que la batalla legal y mediática apenas comenzaba, pero lo importante estaba hecho. Canelo Álvarez, el intocable, el ídolo nacional, había caído. Las imágenes de la captura recorrieron el mundo en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de videos, transmisiones en directo y titulares de última hora. Por primera vez en su carrera, Canelo Álvarez aparecía esposado, con el rostro desencajado y cubierto de sudor. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para informar sobre el escándalo. Los seguidores del boxeador no podían creerlo. Había quienes aún lo defendían, convencidos de que era una trampa mediática, pero las pruebas eran aplastantes. Las imágenes de la transmisión, la evidencia filtrada y las confesiones de algunos involucrados no dejaban lugar a dudas. Mientras tanto, Shakira y Mariana fueron trasladadas a un hospital para ser atendidas. Mariana tenía algunas contusiones, pero estaba estable. Shakira presentaba una fractura leve en el pómulo y varios hematomas. Aún así, se negaba a descansar. «Quiero terminar esto», dijo, con la voz ronca, desde la camilla. Diego la acompañaba, con el rostro cansado pero orgulloso. «Ya hiciste más de lo que cualquiera se habría atrevido». Pero Shakira sabía que el poder de Canelo no desaparecería de la noche a la mañana. Aquel hombre tenía aliados en todas partes,
y aunque estaba detenido, quedaban cuentas pendientes. Días después, en una conferencia de prensa internacional, Shakira apareció con gafas oscuras cubriendo sus heridas. La sala estaba repleta de periodistas, cámaras y micrófonos. El ambiente era tenso. Respiró hondo y habló. Hoy no estoy aquí como artista, ni como celebridad. Estoy aquí como mujer, como amiga, como madre y como ciudadana que se cansó de callar. El silencio era absoluto. Durante meses, fui testigo de cómo el poder se usaba para manipular, chantajear y destruir vidas. Lo viví en carne propia. Y aunque intentaron silenciarme, no lo lograron. Porque ninguna amenaza puede más que la verdad. Los periodistas comenzaron a aplaudir. Algunos de pie, otros con lágrimas en los ojos. Era más que una declaración. Era un mensaje para todos los que habían vivido bajo el miedo. Tras su discurso, Shakira entregó a las autoridades internacionales copias de todos los documentos que había reunido, implicando a decenas de figuras públicas en delitos financieros, apuestas ilegales y manipulación de resultados deportivos. El caso se volvió global. Mientras tanto, Canelo enfrentaba cargos por secuestro, asociación delictuosa, agresión y corrupción. Sus abogados intentaron negociar, pero las pruebas eran demoledoras. Su caída fue tan rápida como su ascenso. Empresarios que antes se fotografiaban junto a él comenzaron a deslindarse. Las marcas rompieron contratos. Las federaciones deportivas emitieron comunicados condenando sus actos. Desde su celda, Canelo solo veía las noticias por una vieja televisión. La rabia lo consumía. Nunca imaginó que Shakira, a quien había subestimado, sería quien derrumbaría su imperio. En los días siguientes, varios de sus aliados fueron arrestados. El ministro implicado en las apuestas huyó del país, pero fue detenido en Panamá. Jugadores de fútbol confesaron su participación en los amaños de partidos. La red se desmoronaba. Shakira, pese a las advertencias, decidió quedarse en México para terminar de limpiar todo. Sabía que aún quedaban cabos sueltos. Una tarde, recibió una carta anónima en su habitación de hospital. Solo decía, «Esto no ha terminado». Diego intentó convencerla de regresar a Miami, pero ella se negó. «No voy a vivir huyendo». Organizó un concierto benéfico, donde anunció la creación de una fundación para apoyar a víctimas de abuso de poder y violencia. El evento reunió a artistas internacionales que se solidarizaron con ella. La noche del concierto, Shakira subió al escenario. A pesar de las marcas en su rostro, sonrió. «Esta es para todos los que alguna vez tuvieron miedo», dijo al micrófono. Cantó con una fuerza que conmovió a miles. Aquella noche no solo recuperó su voz, sino también su dignidad. Los meses pasaron. Canelo fue sentenciado a 25 años de prisión. Algunos decían que no sobreviviría mucho en la cárcel. Sus antiguos socios lo abandonaron, y los pocos que quedaban intentaron borrar todo rastro de su relación con él. Mariana se recuperó por completo y decidió mudarse a Los Ángeles para empezar de nuevo. Diego publicó un libro contando toda la historia, que se convirtió en un bestseller internacional. Shakira regresó a Miami, pero no antes de asegurarse de que cada pieza de la red de corrupción estuviera expuesta. Un día, mientras caminaba por la playa, su teléfono sonó. Era Diego. «¿Viste las noticias?», preguntó. «No». «¿Qué pasó?». Encontraron muerto al abogado de Canelo en su celda. Shakira se detuvo, mirando el mar. Sabía que no iban a permitir que hablara. «Esto aún no se acaba, Saki». «Lo sé», respondió ella. «Pero ya no tengo miedo». Colgó y continuó caminando. El viento acariciaba su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. En algún rincón, sombras seguían moviéndose. Había quienes juraban venganza. Pero ella estaba lista. Porque cuando alguien te arrebata todo, lo único que queda es la verdad. Y esa, nadie puede ocultarla para siempre. Fin.